partir de las 10 horas de nuestro país iniciará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunión que tendrá como punto central el análisis de las propuestas de reformas al sistema interamericano de derechos humanos. Ecuador ha realizado un extenuante cabildeo casi por todos los países del continente, buscando respaldo a su postura, que básicamente busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenga la facultad de dictar medidas cautelares, que la sede no esté en Washington, que las donaciones de los países que no son miembros no vayan dirigidas a la Relatoría para la Libertad de Expresión exclusivamente. ¿Qué es lo que se prevé para esta jornada? ¿Un revés a la postura del gobierno o habrá logrado el canciller Patiño una mayoría que le permita implementar esos cambios? Esto se lo preguntamos al constitucionalista doctor Roberto López. Buenos días. Buenos días, Lenín, gracias por la invitación. Yo creo y espero que prime el sentido común y la sensatez, porque la propuesta que el Ecuador lleva en cierta forma es contradictoria, es incoherente. No se puede pensar que queramos fortalecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo que todas las relatorías tengan el carácter de principales o de especiales, y por otro lado tratar de reducirles el presupuesto. Hay una gran contradicción, una gran incoherencia, una falta de sentido común, falta de lógica en una propuesta así, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que lo que tiene siempre es problemas de presupuesto. Tiene que atender cerca de 8.000 denuncias con menos de 50 abogados. Es decir, siempre es necesario incrementar el presupuesto para contratar personal especializado. Si lo que tratamos es de fortalecerla y de que las relatorías todas sean iguales y sean especiales, ¿cómo es que queremos impedir que reciban donaciones presupuestarias? Donaciones dirigidas. Exactamente. La idea es que esas donaciones no sean para fines específicos, para que se puedan emplear de acuerdo con las necesidades de cada una de las relatorías. Pero qué contradicción tan patente decir, no pueden recibir donaciones, pero sin embargo queremos que todas sean especiales. Por Dios, qué falta de lógica. Ahora, mientras se desarrollaban los cabildeos por parte del canciller Ricardo Patiño, el pasado 18 de marzo, la Comisión Interamericana reformó su reglamento en lo que se refiere a prácticas y políticas. Y en él fortalece sustantivamente la capacidad de solicitar las medidas cautelares, detallando los casos y los mecanismos a seguir. Doctor López, ¿esto demostraría que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona en forma independiente de los estados? Pero por supuesto, precisamente el hecho de que hayan preparado la resolución, de que lo hayan hecho sin pedirle permiso a nadie, porque es autónoma la comisión, y además de que esté reformando su reglamento, indica la autonomía que tiene. Ahora, las reformas son realmente muy buenas porque desarrollan una serie de conceptos que antes no estaban. Tenemos ahora definido lo que es urgencia de la situación, tenemos definido lo que es gravedad de la situación, lo que son daños irreparables. Es decir, la Comisión ha autolimitado una capacidad que tenía en forma discrecional antes, que era dictar medidas cautelares simplemente porque lo consideraba oportuno, con unas limitaciones que introduce ella misma en el reglamento, definiendo esta serie de conceptos. Es decir, de una potestad que era discrecional, que se la habíamos conferido en forma abierta, discrecional, ahora ellos la tienen reglada. Y eso habla muy bien de la Comisión, pero a la vez ha convertido el mecanismo en algo efectivo. ¿Por qué? Porque los estados no acataban las medidas cautelares. Muchos estados se negaban a hacerlo. Entonces la Comisión ha introducido un cambio que es formidable, y es poder solicitar a la Corte Interamericana que dicte medidas provisionales cuando los estados no acatan las medidas cautelares. ¿Cuál es la importancia de las medidas cautelares? Está reflejada en un caso reciente, que es el caso de un ciudadano ecuatoriano, es el señor Serrano, a quien se lo iba a ejecutar en los Estados Unidos. Nelson Serrano. Y el gobierno del Ecuador, porque fíjese lo contradictorio de su actuación, acaba de ganarle la soberanía, si usted quiere, a los Estados Unidos, una batalla soberana a los Estados Unidos, suspendiendo la ejecución del señor Nelson Serrano, en base a una acción conjunta emprendida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha logrado suspender una ejecución de un ciudadano ecuatoriano. Entonces, qué falta de lógica que las medidas cautelares
sean nocivas o que no se deban contener en la Comisión Interamericana, o no se deban ejecutar por la Comisión, mientras las estamos nosotros aplicando para salvarle la vida a un ciudadano ecuatoriano. ¡Qué incoherencia! Que las competencias supranacionales de la Comisión no nacen de convenciones, lo que han hecho el pasado 18 de marzo, y que por ello se cae en un déficit de democracia, dice el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. ¿Usted qué opina sobre esta lectura, sobre esta interpretación que tiene jurídica? Una confusión tremenda en la cabeza. Mire, este no es un tema de soberanía. Sigamos el ejemplo de Nelson Serrano. El Ecuador ha destruido la soberanía de los Estados Unidos al impedir que una decisión soberana de sus tribunales ejecuten a un ciudadano. No es una batalla por la soberanía, es cautelar la vida, el derecho que garantiza la Convención mediante una norma que es la medida cautelar que le salva la vida a este ciudadano. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Estado norteamericano decida en un juicio justo, en un proceso en el que se respetan las garantías del debido proceso, si ese ciudadano tiene o no que ser ejecutado. Pero se ha garantizado la vida mediante una medida cautelar hasta que soberanamente los Estados Unidos resuelvan si lo ejecutan o no. Eso es todo. Mire, aquí lo que tenemos es al presidente tratando o al señor Yal tratando de hablar sobre temas que no conocen. La norma que está en la Convención es una norma sustantiva que crea un derecho. La norma que está en el reglamento es una norma adjetiva, como cuando el Código Civil establece el derecho y el Código de Procedimiento Civil lo desarrolla mediante una norma adjetiva. Para los abogados es muy sencillo entender esto. Parece que el señor Correa pues no es abogado y entonces no lo entiende. El presidente dijo en la reunión que se dio hace un par de semanas en Guayaquil que Ecuador no reconoce la capacidad de la Comisión para dictar medidas cautelares. ¿Cómo se debe entender esto? ¿El Ecuador no va a acatar cuando la Comisión dictamine de llegar a hacerlo a futuro este tipo de medidas al país? Eso ya no lo va a poder hacer precisamente por la reforma al reglamento. Si no acata una medida cautelar de la Comisión Interamericana, lo que va a suceder es que la Comisión le va a solicitar a la Corte Interamericana con sede en Costa Rica que dicte una medida provisional y resuelva el problema de esa manera. Ahora, esta declaración del presidente Correa en el sentido de que no va a acatar las medidas cautelares de la Comisión, ¿sería un primer paso para abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No creo que sea así, porque incluso el mismo señor Chávez tuvo que seguir el procedimiento usual para salirse del sistema interamericano de justicia, que en ese caso es denunciar el tratado y esperar un año. No puede decir no acato, desacato, tiene que cumplir los procedimientos establecidos, porque si no, no tienen validez, ¿no? El presidente Correa también ha señalado que hay una visión anglosajona de los derechos humanos en la Comisión Interamericana y deja entrever en su discurso que esto es un tema de legalidades, pero también de soberanías. Mire, yo lo que veo es la reiterada crítica que hace siempre a que un derecho como la comunicación o la información sea utilizado por medios mercantilistas. Refuerza esa idea con una frase de un anarquista llamado Kapuscinski que dice que el día que se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Ese argumento no resiste el menor análisis lógico, porque si vemos el derecho al libre tránsito, ¿cómo se ejerce? A través de las carreteras. ¿Quiénes hacen las carreteras? Compañías orientadas por el fin de lucro, pues las constructoras no trabajan gratis, las concesionarias que nos cobran peaje no garantizan el derecho al libre tránsito gratis, tenemos que pagarlo, los supermercados que garantizan el derecho a la comida mediante la alimentación, el Supermax y el comisariato, los mercados populares, acaso que nos regalan los alimentos, los funcionarios públicos trabajan gratis, no ganan sueldo, los legisladores que garantizan los derechos de los ciudadanos mediante la ley. Entonces el argumento no resiste la más mínima análisis lógico. Lo que mueve al mundo es la iniciativa privada, no la ideología. Ciudades como Hong Kong, Nueva York no existirían si no fuera gracias a eso, o historias como la de Steve Jobs o Bill Gates no fueran posibles. Entonces el afán de lucro es lo que mueve al mundo. La prensa entretiene, informa y
Claro, gana plata, con eso se pagan los sets de televisión, el costo de la frecuencia, los vehículos en que se desplazan los reporteros, las cámaras, los viajes internacionales para cubrir noticias como la del Papa recientemente. Entonces, no se puede sostener que un derecho no puede ser manejado por medios mercantilistas. Todo es mercantilista, y eso ¿sabe de qué nace? De la garantía constitucional a la libertad de empresa, ni siquiera a la libertad de expresión. Cuando uno tiene libertad de empresa puede montar un medio para informar al público. Lo que necesita es que ese medio tenga garantizada la libertad de expresión, además de la libertad de empresa. Ahora, un grupo de trabajo conformado por la Organización de Estados Americanos ha elaborado ya un proyecto de reformas. Y en ese proyecto, en el punto 6, se propone a la Comisión Interamericana que en función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos se fortalezcan todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las temáticas existentes. Esta es una de las propuestas del gobierno ecuatoriano y al parecer ha tenido acogida. Claro, es una propuesta, pero debería de tener sindéresis o coherencia lo que se propone con lo que se hace. Porque si revisamos los aportes, encontramos que España aporta $700.000 a la Comisión, la Unión Europea $740.000, Canadá más o menos lo mismo, y Ecuador, Estados Unidos $400.000, que no es el mayor aportante, es más o menos la mitad de lo que aportan los otros. ¿Y Ecuador cuánto aporta? $1.500. ¿Por qué en estos 6 años, si lo que se quería era fortalecer las otras relatorías, no se ha dado dinero? Porque lo que hay detrás de esto de aquí, de toda esta incoherencia, no es sino lo mismo que se ha hecho con la acción que el gobierno ha emprendido al interior del país. Demandar un diario por $40 millones, cerrar casi una veintena de medios, enjuiciar a periodistas porque expresan su libertad de opinión, no es sino una forma de infundir el miedo. ¿Por qué uno presenta una propuesta que sabe que va a perder en una reunión internacional de cancilleres? No es sino para infundir miedo, infundir temor, diciendo, mire, esta ocasión perdimos, pero esto es lo que les va a pasar si se siguen metiendo con nosotros. Entonces, lo que hay detrás de esto es la intención oculta de infundir temor a los organismos internacionales para que no hagan su labor. Ya lo dijo Catalina Botero hoy día, o ayer. Si no tenemos el presupuesto, y fue muy categórica, tendríamos que cerrar esta oficina. Entonces, se ve el problema que está causando el Ecuador con su propuesta. No es difícil entender lo que hay detrás, ¿no? Ahora, el tema del financiamiento es importante, lo dijo Catalina Botero, lo han dicho un sinnúmero de embajadores, quienes hablan incluso de la posibilidad de sufrir un estrangulamiento financiero en el seno de la Comisión Interamericana. El texto del grupo de trabajo que será puesto a consideración en la asamblea de hoy insta como ideal a lograr el pleno financiamiento por parte de los países miembros, pero también abre puertas y ventanas para el financiamiento externo. ¿Qué tan real es que estas naciones o estas organizaciones que no forman parte del sistema interamericano puedan influir en un momento dado para obtener un fallo que ellos consideren conveniente? De lo que se ve, porque el argumento del señor Correa es quien pone el dinero, eso es lo que dijo el sábado, quien pone el dinero es el que controla, pero si los Estados Unidos es el que pone el dinero, ¿cómo es que existe un fallo o una medida cautelar en contra de los Estados Unidos a favor de un ciudadano ecuatoriano? No es así, pues. Eso demuestra precisamente que hay independencia en la toma de decisiones. Pero hay muchos otros casos en los cuales Estados Unidos no ha acatado las resoluciones de la Comisión Interamericana. De acuerdo, Estados Unidos es un país más como todos los demás, entonces está en la misma situación. No es que existe una predominancia, una preeminencia, de los Estados Unidos sobre la labor de la Comisión. Eso demuestra todo lo contrario. Lo cierto es que la reforma, la resolución que se tome hoy no va a ser de consenso. Definitivamente no, pero no siempre tienen que ser de consenso. De las discrepancias es precisamente donde sale la luz, porque cuando se presenta una propuesta incoherente como la del Ecuador, contradictoria, entonces es imposible que exista consenso. Yo no creo ni siquiera que el sistema interamericano de justicia salga debilitado con una resolución que no es de consenso, todo lo contrario, se va a fortalecer por haber ganado esta batalla realmente ridícula contra una propuesta descabellada como la que ha hecho el Ecuador. Son los criterios del doctor Roberto López, constitucionalista, cuando son las 7:51, aquí en Contacto Directo.